Dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 en adelante. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos llegado ahora a este relato que Marcos introduce acá y que posteriormente ha de ser retomado por Mateo y por Lucas para redactar ellos sus propios evangelios. Mateo y Lucas les añaden ciertos detalles adicionales a este relato original, que, como hemos visto, es un poco más breve. Se nos dice que esta pregunta que Jesús hizo a sus discípulos sobre su identidad, porque esa es la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, la formuló en la región de Cesarea de Filipo. Esta era una región que quedaba al norte de Israel y en verdad estaba bastante distante de lo que era propiamente las fronteras reconocidas, aunque no estaban muy definidas, de lo que se había convertido en una provincia de Israel bajo el dominio del Imperio Romano. Estaba ya tan alejado que Cesarea era una población donde había mucho paganismo, y usted lo puede notar comenzando por el nombre de la ciudad. Se llamaba Cesarea y se llamaba así porque era una ciudad que estaba dedicada al César. Entonces, del título del emperador César viene Cesarea. Y además de eso, históricamente se sabe que esa era una ciudad en la cual se había construido un templo dedicado al emperador. Pues recuerde que los emperadores romanos eran considerados, por supuesto, entre los paganos como deidades. Pero no solo eso, sino que Cesarea también, en el pasado más antiguo, también había sido ya una región donde había mucho paganismo. Cerca de Cesarea había una cueva, y usted sabe que las cuevas siempre le han causado cierta fascinación al ser humano. Entonces ellos creían que en esta cueva vivía un dios que recibía el nombre de Pan. De Pan es que viene nuestra palabra pánico, porque Pan era un dios en la creencia pagana que se divertía gritando donde estaban los rebaños de cualquier tipo de ganado. Entonces, ante los gritos de Pan, el ganado se espantaba y comenzaba a correr en pánico. Pero se le llamó pánico porque eso era lo que provocaba Pan, es decir, del nombre del dios Pan viene pánico, que lo utilizamos, como usted bien sabe, incluso hoy en día en
el idioma castellano. De manera que Cesarea era como un fortín del paganismo, porque por un lado estaba el templo dedicado al emperador, cerca estaba la cueva, que era donde se consideraba que vivía el dios Pan, y a eso se sumaba que el nombre mismo de la ciudad estaba dedicada al emperador, que ya dije era considerado una deidad. Es esa región la que Jesús decide tomar para hacer la pregunta acerca de su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, la pregunta que el Señor está haciendo tiene un significado diferente hoy en día a lo que realmente significaba en el siglo primero y allá en el Medio Oriente, en la cultura grecorromana, que es donde Jesús hizo esa pregunta. Voy a tratar de explicarle cómo era el asunto. Hoy en día, nuestras culturas occidentales lo que enfatizan es al individuo. Entonces usted oye, aún en las iglesias y en el mundo secular, expresiones en donde continuamente se le está diciendo a las personas: supérate, sal adelante, esfuérzate. Y le decía que aún dentro de las iglesias nosotros hablamos, por ejemplo, cree en Jesús como tu Salvador personal. Pero vea, estamos haciendo énfasis en que la conversión es algo del individuo. Y nos apoyamos en otros versículos, como por ejemplo, que el que no dejare padre y madre, o que si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Entonces lo que se quiere enseñar con eso es: tú crees en Jesús, y si por creer tendrás problemas con tu familia, bueno, eso es lo que ya Jesús anunció en base a esos versículos, por cierto, mal interpretados, que estoy mencionando. Pero se enfatiza el hecho de que sálvate tú, escapa tú. Nos enfocamos en el individuo. Esa es nuestra cultura. Entonces, dentro de esta cultura, esta pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? A nosotros nos podría parecer, pudiera ser que la pregunta es que Jesús quería estar al tanto de cómo la gente lo veía a él, porque eso es lo que hacemos hoy en día. Y diríamos, a Jesús lo que le interesaba desde la interpretación nuestra, de nuestro tiempo y de nuestra cultura, es cómo la gente lograba conectarse con él, sabiendo o no sabiendo quién era él. Porque otra vez estamos viéndolo desde el punto de vista de la identidad individual de nuestras culturas. Bueno, eso es ahora, y creo que lo entendemos bien porque es lo que vivimos desde que nacemos. Pero vayamos ahora al siglo primero. ¿Cómo era ahí la cosa? En el siglo primero la identidad no era individual, sino que era corporativa. Así le llaman esa nueva rama de la teología, que lo que hace es que aplica los principios de las ciencias sociales a la exégesis de las escrituras. Y entonces las ciencias sociales han descubierto que en la antigüedad, en la época de Jesús, la identidad de las personas no era individual como hoy, sino que era corporativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente lo que importaba era la identidad del grupo. Entonces, eso de que sálvate tú, o que recibe a Jesús como tu Salvador personal, eso no existía.
porque no se veían las cosas de manera individual. Y por eso es que a veces nosotros chocamos con ciertos pasajes de la Biblia que nos producen duda, pero nos producen duda porque los estamos leyendo desde nuestra cultura y nuestro tiempo actual. Eso es lo que se llama cometer los errores del anacronismo y del etnocentrismo. El anacronismo es que uno está queriendo interpretar la Biblia, que se terminó hace de escribir 2000 años, y yo quiero interpretarla como que si es un libro de hoy. Entonces, ese error, eso se llama anacronismo, porque yo no me ubico en el tiempo. ¿Qué significaba la Biblia? Y el etnocentrismo es cuando yo quiero interpretar la Biblia desde mi percepción cultural, que no tiene nada que ver con el entorno cultural en donde la Biblia fue escrita. Le pongo un ejemplo. Este día una hermana me preguntaba acerca del pasaje de Deuteronomio que dice, la cita no la tengo en mente, pero usted lo va a identificar de inmediato, que dice que no vestirá el hombre vestido de mujer y la mujer no vestirá vestido de hombre. Creo que está en el capítulo 29 de Deuteronomio, pero no me crea mucho que no lo tengo ahorita en mente. Pero usted sabe que el pasaje existe. Entonces, bueno, la hermana fue bastante amplia, o diría yo correcta en cómo formular la pregunta. La formuló bien. Porque me dijo, hermano, me dice, ¿cómo este pasaje se tiene que interpretar? Buena pregunta, ¿verdad? Porque ella no está ya presuponiendo esto significa tal cosa. No, está preguntando, eso es lo correcto. Entonces yo vine y le dije, mire, el pasaje lo que está condenando es lo que hoy en día recibe el nombre del transvestismo. Usted sabe que hay hombres que se visten como mujeres, ¿verdad? Y que cuesta distinguir si realmente que son, ¿verdad? Sabe que existe el transvestismo, ¿verdad? Así como hay hombres transvestis, es decir, que se visten como que si fuesen mujeres, igual hay mujeres que se transvisten y su apariencia es totalmente masculina, pero son mujeres. Entonces, eso es lo que Deuteronomio está señalando. Entonces viene la hermana, ella entendió lo que yo le estaba diciendo, lo entendió muy bien. Entonces viene y me hace la segunda pregunta, muy correcta también. Entonces, hermano, eso significa que el pasaje no tiene nada que ver con el tema de que si la mujer usa o no usa pantalón. Y yo le dije, por supuesto que no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque el pantalón pertenece a nuestra cultura occidental. Ni siquiera es del planeta, es de nuestro continente occidental. Y muy particularmente de nuestro ambiente centroamericano, donde se tienen ciertas concepciones religiosas sobre ese tipo de vestidura. Eso ya es algo que yo le acabo de añadir a usted, pero yo a ella simplemente le dije no, porque eso sería lo que ya le expliqué, cometer el error del etnocentrismo, sería querer interpretar un pasaje que en ese caso, por ser de Deuteronomio, tiene ya 4000 años de antigüedad que fue escrito, y lo estoy interpretando en base a elementos culturales de hoy, del siglo XXI. Ella lo entendió también, pero entonces viene y me hace otra pregunta, y ahí sí ya ella cometió un error, ¿verdad? Porque me dijo, entonces me dice, significa que no hay ningún problema en que la mujer use pantalón. No, le dije yo, porque ni el pasaje está hablando de ese tema, pero sí hay, bueno, no hay pasajes que digan específicamente, ¿verdad?, como la mujer o el hombre tengan que vestirse. Hablando pues de descripción de vestidura, usted sabe que no hay. Entonces yo le dije, lo que hay, le dije, son pasajes que lo que enfatizan es que la mujer tiene que vestirse con pudor
y modestia, por un lado. Y por otro lado le dije, la Biblia también enseña que nosotros debemos andar bajo la ley del amor. Y la ley del amor me enseña que yo no puedo pisotear la conciencia de otras personas bajo la excusa de mi libertad cristiana. ¿Qué es lo que Pablo claramente explica en Romanos? Cuando él dice que él no va a ser juzgado por la conciencia de otros, pero también aclara y dice, si por causa de mi comida, que aquí podríamos decir si por causa de mi vestido, va a tropezar un hermano o hermana por quien Cristo murió, entonces jamás comeré carne, decía Pablo, que en este caso sería, pues jamás yo me voy a vestir de una manera que escandalice a otra persona, aunque yo sepa en mi conciencia que bíblicamente no hay nada sino solamente el precepto del pudor y la modestia, pero que no hay una lista de vestiduras que se pueden y que no se pueden usar. Ahí otra vez la hermana entendió muy bien y me dijo, vaya, entonces significa que cada cristiana debe tomar una decisión sobre la base de esos dos elementos, el pudor y la modestia y la ley del amor. Correcto, esos son los criterios. Le pongo este ejemplo para ilustrar el tema del etnocentrismo. Entonces, la cultura, ya le dije, era corporativa. Entonces, nosotros, esa pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Como predicadores a veces decimos, a Jesús no le importaba qué era lo que la gente pensaba acerca de él. Error. O sea, hoy en nuestra época sí, y no nosotros mismos lo decimos, pues hay que la gente diga misa y yo voy a andar conforme a mis convicciones. Ese es el individualismo. Y cuando leemos que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí viene la mala interpretación. Pero a Jesús sí le importaba, porque la identidad en su época era corporativa. Entonces cuando él viene y pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Él sí estaba interesado y preocupado por cómo la gente lo veía a él. ¿Por qué? Porque como la identidad era corporativa, dependiendo cómo lo veían a él, eso habría de influir en él mismo, en sus discípulos, en el mensaje que proclamaba y en las personas que escuchaban ese mensaje. Entonces, vean la diferencia. Entonces, Jesús lo que está haciendo al hacer esa pregunta es levantar, voy a decirlo así, levantar las condiciones para que se pueda dar la comunidad de fe. Porque como la identidad era corporativa, era comunitaria. Y por eso le decía hace unos minutos que hay pasajes que no entendemos y que hasta nos provocan problemas. Le pongo un ejemplo. Allá está Pablo en el sótano de la cárcel en Filipos. Hay el terremoto, se abren las puertas de las cárceles, de las prisiones. El carcelero piensa que los presos han escapado aprovechando que las puertas se abrieron, pero en la oscuridad Pablo ve que el carcelero se va a matar, porque esa era la ley romana, que el que dejaba escapar a un prisionero, la ley era que ese soldado al cual se le escapaba a ese prisionero moría por haberlo dejado escapar, y a este, según él, se le habían ido todos. Entonces él dijo, aquí no me van a matar una vez, me van a matar 42 veces, entonces mejor me quito la vida. Pero Pablo lo vio, que se iba a quitar la vida, y le grita, no te hagas ningún daño, si no nos hemos ido, aquí estamos. Y usted sabe la historia, el carcelero llegó y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? Cree en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. Así le dijo, ¿verdad? Amén. No, hermano, lea la Biblia. No le dijo así.
Eso es lo que nosotros decimos hoy, pero que no está conforme a la enseñanza de la palabra, porque lo que Pablo dijo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que significa la familia. Y ahí es donde nos hacemos nudos nosotros. Y ahí es donde vienen las preguntas. Entonces, hermano, quiere decir que si un miembro de una familia cree, solo por eso toda la familia automáticamente ya es salva. Porque eso dijo Pablo: cree tú, cree y serás salvo tú y tu casa. Pero ese choque que nos crea esas preguntas, ¿sabe por qué es? Porque estamos cometiendo el error del etnocentrismo. Estamos queriendo entender ese relato del libro de los Hechos, que hace 2000 años se escribió, como que si estuviera ocurriendo ahora. Y nada que ver. ¿Por qué le dijo: serás salvo tú y tu casa? Porque la identidad era corporativa. Lo que él fuera sería su familia. Y eso queda claro en el relato cuando dice que el carcelero les sana las heridas porque les habían dado una buena azotada a Pablo y a Bernabé. Pero luego dice que procedieron a bautizarlo a él y a su familia. ¿Por qué? Porque esa era la identidad. Era corporativa. O sea, no podía ser como hoy, ¿verdad? Que el papá cree una cosa, la mamá cree otra, el hijo anda en una cosa, la hija anda por otra. No, no se podía. Y la iglesia, por eso es que era una identidad corporativa. Por eso es que Pablo compara la iglesia con un cuerpo, en donde dice que si un miembro se duele, los demás se duelen con él. Porque esa era la vivencia de ellos. Y de una identidad comunitaria. Entonces, dentro de esa identidad comunitaria es que Jesús está preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, porque dependiendo de la respuesta que den, ahí se va a medir, voy a decirlo así, el éxito o el fracaso de todo lo que Jesús ha venido haciendo, que ya comienza a declinar, porque lo que sigue a continuación de estos versículos que leímos hoy ya es cuando Jesús anuncia su muerte. Pero fíjese, el tema de la identidad de Jesús, esa es una constante en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 1 comienza con eso. Cuando aparece aquel hombre endemoniado y le dice a Jesús: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese, está revelando la identidad de Jesús. Y Jesús lo manda a callar. Y sería largo, pero capítulo a capítulo de Marcos podemos ir encontrando ese tema constante acerca de la identidad de Jesús, que Él les ordenaba a los demonios callar porque sabían quién era Él, sabían su identidad. Cuando Jesús caminó sobre el agua, se recuerda que preguntaron los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Están preguntando por la identidad de Él. Y esa es una constante hasta que llega a cerrar acá, cuando es Jesús mismo quien pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces viene y le responden algo que no es nuevo, porque esto ya lo hallamos en el capítulo 6 de Marcos. Que cuando la gente oyó de los milagros que Jesús hacía, habían personas que decían: este es Juan el Bautista. Otros decían: este es Elías. Herodes dijo: no, este es Juan al que yo mandé a matar. Y ahí comienza el relato de cómo es que él había matado a Juan el Bautista. Entonces, eso ya Marcos ya lo había dicho, porque repito, es un tema de Marcos, el tema de quién es Jesús. Solo que hoy es él mismo quien está preguntando. Entonces le responden lo que ya sabíamos y que ya apareció en este mismo evangelio. Unos dicen que eres Juan el Bautista, entre ellos Herodes. Otros que eres Elías.
otros que uno de los profetas. Porque eso es lo que la gente pensaba. Pero vea, si la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista, o que era Elías, o que era alguno de los profetas, significaba que se había construido una identidad corporativa o comunitaria o común, si quiere usar esa palabra, pero que no era la correcta. No porque tengan algo que desmerecer Juan el Bautista, Elías o cualquier otro profeta, porque Juan el Bautista ha sido uno de los hombres de carácter más puro que la humanidad ha tenido, al punto que Jesús dijo que de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Pero Jesús era más que Juan el Bautista. Y no el mismo Juan dijo: yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia del que viene detrás de mí. Y se refería a Jesús. Entonces, yo creo que sería una honra para cualquier hermano que le dijera: mire, fíjese que a mí me parece que usted es Juan el Bautista. Nos sentiríamos honrados, ¿verdad? Por eso le digo, no era nada, no era un desprecio el que le estaban haciendo a Jesús al decir: dicen que eres Juan el Bautista. Uno diría era un honor, pero lo que ocurre es que Jesús era más que Juan el Bautista. El honor de él es mayor. Por lo tanto, esa identidad que a Jesús le interesa, que es comunitaria, y por eso le interesa, porque era la manera como las personas construían su identidad en su época y en su cultura, es errónea, por muy bien intencionada que sea. Lo mismo cuando le dicen que eres Elías. Igual, hermano, cualquiera de nosotros que a alguien nos dijera: fíjese que la gente anda diciendo que usted es Elías que ha regresado, usted se sentiría honrado, ¿verdad? Quizá usted diría: bueno, pues no quería decirlo, ¿verdad? Pero ya que me descubrieron. No era una ofensa, un menoscabo. Es que Elías, usted sabe, fue el modelo de profeta para Israel. Y al decir que es Elías, lo están elevando a esa dignidad. Pero Jesús era más que Elías todavía. Por lo tanto, esa otra identidad también está errada. Y luego vienen los otros que no se ponían de acuerdo, pero sí estaban de acuerdo en algo: que Jesús era alguno de los profetas. Unos decían que Isaías, otros que Ezequiel, otros que Daniel, pero en lo que estaban de acuerdo que algún profeta era. Igual, la dignidad de profeta es de honra. Pero el tema es que Jesús era más que un profeta. Significa que esas identidades son erróneas, no están bien hechas. Y eso nos enseña una verdad, y es que no se trata de tener una buena opinión acerca de Jesús, porque toda la gente tiene buena opinión acerca de Jesús. Yo realmente, hermano, nunca he oído a nadie, no sé si usted, que tenga algo que criticarle a Jesús. Fíjese que hasta el ateo, no el ateo práctico, sino que el ateo consistente, o sea, el que de verdad tiene argumentos para decir: yo no creo en Dios. Hasta él no cree que Jesús fue Dios, por supuesto, pero admira a Jesús. Dice: no, fue un gran hombre, porque para él fue un hombre nada más, pero lo admiran. Es decir, el mismo ateo le admira. En otras religiones admiran a Jesús. En el Islam, que después del cristianismo es la religión más numerosa del planeta, reconocen a Jesús como profeta. O sea, no le reconocen deidad, ¿verdad? Pero es un gran respeto hacia Jesús. O sea, para ellos
hay tres grandes profetas, ¿verdad? Moisés, Jesús y Mahoma. Pero ahí está Jesús. Y así uno puede darle vuelta a todo, y siempre hay un respeto a la persona de Jesús. Pero vea, no es suficiente tener un buen concepto, porque la gente puede decir Jesús fue una buena persona. Otro dice Jesús fue un gran maestro. Otro puede decir Jesús dio enseñanzas como nadie ha dado jamás. Otro podrá decir, bueno, por la verdad murió Cristo. Y todas estas cosas son ciertas, son verdaderas, pero no desarrollan la identidad colectiva que corresponde al Hijo de Dios. Ese es el problema. Bueno, en la época de los hippies hasta decían, ¿verdad?, que Jesús había sido el primer hippie. Hasta a los hippies les caía bien Jesús. Pero ya le dije, de acuerdo al contexto cultural, o sea, usted, hermano, hoy en día, por ejemplo, si le vienen diciendo, fíjese que la gente anda diciendo de usted que es tal o cual cosa, usted dice, que digan lo que quieran, a mí no me importa. Eso es ahora. Pero en la cultura de Jesús eso no podía ser. Es que lo que la gente creyera era como que si fuera. Ese es el punto. Porque la identidad era corporativa. Hoy su identidad es individual. O sea, su identidad está dada por una partida de nacimiento, un documento único de identidad, por un pasaporte, por cualquier documento, pero lo identifica a usted y ahí dice que es usted. Ahí dice si es estudiante, si es profesor, si es profesional, empleado, está definido. Y si alguien viene diciendo, no, él es otra cosa, que aquí está mi documento y punto. Porque es una identidad individual. Pero y en esta cultura donde la identidad era colectiva, es decir, usted era lo que la gente pensara de usted. Esa es la preocupación de Jesús y esa era la preocupación de Pablo cuando él defendía tanto su apostolado. Pero ¿por qué lo defendía? O sea, no era porque él estuviera preocupado. Pobrecito yo, que me quieren negar que soy apóstol. No era eso. Es que era que si la gente creaba una identidad colectiva que él no era apóstol, eso iba a ser. Y el no ser apóstol, ¿qué significaba? Que todo lo que él había enseñado, el evangelio, se venía abajo, no tenía valor. Entonces, ¿por qué Pablo defiende tanto su identidad? Porque defendiendo su identidad está defendiendo el evangelio. Por eso es que uno lee palabras que Pablo escribió y que hoy en día serían, hermano, una gran jactancia. Por ejemplo, decir, yo, ministro del evangelio, por la gracia de Dios y no para hombres. Porque si agradara a los hombres, ya no agradara a Dios. O sea, eso suena muy orgulloso, ¿verdad? Quizá a usted no le suena así porque sabe que son palabras de la Biblia, ¿no? Y de alguna manera le son familiares. Pero si usted nunca hubiera oído esas palabras y yo le viniera diciendo eso, le voy a parecer una persona orgullosa, envanecido, eso le voy a parecer. Y Pablo obviamente él no era nada de eso, pero ¿por qué lo dice? Porque él necesitaba tener una identidad correcta, porque lo que la gente pensara, eso sería él. Era importante que la gente pensara que él era un apóstol. Y por eso él se ve hasta forzado a hacer cosas que no quería hacer. En 2 de Corintios
Lo puede encontrar usted capítulo 11 y 12. Cuando Pablo se ve en la necesidad de comenzar a hablar de sus cualidades. Eso es como que si un día yo viniera y le dijera: mire, hermano, le voy a hablar de mí. Fíjese que yo estudié tal cosa, hablo tantos idiomas, conozco la Biblia de pe a pa, he escrito tantos libros. ¿Qué le voy a parecer? Le voy a caer mal, ¿verdad? No voy a haber terminado, usted ya se va a haber ido. Eso es lo que Pablo hace. Cuando empieza a decir: mire, yo no soy cualquier cosa, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, educado bajo los pies de Gamaliel. En cuanto a celo, fui fariseo y más celoso que todos los que habían en mi época. Y termina ya en el capítulo 12 hablando: ahora vamos a las revelaciones. Le voy a contar las revelaciones que Dios me da. Y entre eso relata que fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde vi y oí cosas, dice Pablo, que no hay palabras en este planeta para poderlo expresar. Pero después de haber dicho eso, dice Pablo y dice: ay, esto no tendría que haberlo dicho, pero ustedes me obligaron. ¿Por qué se sentía obligado? Porque era la manera de construir su identidad. Y construyendo su identidad, defendía el evangelio que él anunciaba. Por eso le digo, él se vio forzado a hacer cosas que no deseaba, pero era necesario para salvar el evangelio. No era defenderse él, era defender su identidad, porque defendiendo esa identidad defendía el evangelio que anunciaba. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Si no, empiezo de nuevo. Pero como me dice que sí, entonces Jesús ahora se ha dado cuenta que hay varias identidades que se han construido acerca de él, pero ninguna de ellas es correcta. Todas son bien intencionadas, pero ninguna es correcta. Por eso yo le decía: no basta con que la gente tenga un buen concepto de Jesús. Y yo le dije que al menos yo no conozco a nadie que tenga un mal concepto de Jesús. Aún los judíos, fíjese, los judíos no tienen un mal concepto de Jesús, lo tienen de Pablo. Porque en verdad Pablo fue el que le dio vuelta al judaísmo, Jesús no. Entonces, hasta el judío que no cree que Jesús haya sido el Mesías, pero respetan la figura y la imagen y las enseñanzas de Jesús, no la de Pablo. Para ellos el enemigo es Pablo, no Jesús. Entonces, pero eso no basta. No basta con que yo tenga una buena opinión, con que la gente diga: ay, no, si yo tengo una gran fe en mi colocho. Es una cuestión popular, ¿verdad? Pero eso no es. O sea, no se trata que si fue buena gente, que pobrecito, que lo mataron, que Judas lo traicionó, que Pilato se lavó las manos. Y en Semana Santa ahí está la gente viendo las películas. Hoy creo que no las dan en el cine, pero en televisión ahí están llorando: ay, pobrecito, si hubiera estado ahí, yo lo hubiera defendido. Pero eso no basta. Eso no basta. Y por eso que Jesús da un paso más allá y les pregunta en el versículo 29: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, esa es la gente, pero ahora el círculo de sus discípulos que él había estado trabajando, sus apóstoles, él necesita saber cuál es la identidad que ese grupo, porque recuerda, la identidad era colectiva. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque ahí estaba lo esencial. O Jesús había fracasado hasta ese momento, o lo había logrado, dependiendo qué respuesta le vayan a dar. Y Pedro, que era bastante impulsivo, se adelanta y en el mismo versículo 29 le responde, le dice: tú eres el Cristo. Pero esa respuesta de Pedro no fue que se le ocurriera en ese momento. Ese fue producto de la suma de todos esos hechos, palabras, milagros que han venido ocurriendo y que todos, como ya le dije, como tema constante de Marcos, giran alrededor de la identidad de Jesús. Entonces Pedro, él vio cuando aquel hombre endemoniado, no el hombre, sino que el demonio en él, ¿verdad?,
gritó y le dijo: yo sé quién eres, el Hijo del Altísimo. Y Jesús le dijo: mira, calla y fuera. Pero Pedro oyó. Ese demonio dijo que él era el Hijo del Altísimo. ¿Qué habrá querido decir con eso? Pero luego a otros, porque recuerde, Marcos también es el evangelio donde Jesús hace dos cosas: sanar enfermos y echar fuera demonios. De cada rato está echando fuera demonios. Pero dice que Jesús ordenaba a los espíritus callar, porque sabían quién era él. Y entonces Pedro oía eso y se daba cuenta. Los demonios dicen que él es el Hijo de Dios. Luego lo ve caminar sobre el agua. Ellos mismos se preguntan: ¿y quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y así sucesivamente se ha venido dando una serie de cosas que ahora Pedro lo tiene claro. Y a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy?, le responde: tú eres el Cristo. Y verdaderamente Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador o el Mesías, ¿no? Pero mire qué extraño. Después de toda esta preocupación de Jesús, cuando Pedro viene y le dice: tú eres el Cristo, mire lo que dice Jesús en el 30. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Es extraño, ¿verdad? Porque él ha estado preguntando: bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que Juan, Elías, algún profeta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y cuando le dicen: tú eres el Cristo, cállense, no lo digan a nadie. Y entonces uno diría: bueno, ¿y entonces para qué estaba preguntando, no? ¿Por qué tanto afán de querer saber? Como que si fuera un examen o una adivinanza, a ver si adivinan quién soy yo. Y cuando ya adivinen, no le digan a nadie, prohibido, no hablen de mí. ¿Por qué? Porque Jesús ya logró lo que quería. ¿Y qué quería él? Una identidad corporativa correcta. Y eso es lo que tiene. Cuando le dicen: nosotros, Señor, creemos que tú eres el Cristo. Van a decir que estamos locos, que estamos chiflados, que somos blasfemos, pero para nosotros tú eres el Cristo. No le digan a nadie, porque Jesús ya corroboró, ya sabe que su misión ha tenido éxito, porque ya hay una comunidad que sabe quién es Jesús, y eso es todo lo que él necesita. Él va a terminar de remachar esto en el siguiente capítulo, que es el 9, que es cuando viene la transfiguración. O sea, ahí es donde ya a estas palabras que Pedro acaba de decir, el Padre le pone el sello final. Cuando le dice: este es mi Hijo amado, a él oigan. O sea, ¿y qué más? ¿Para dónde se hacen? Entonces, ya está la comunidad que tiene la identidad corporativa correcta de Jesús. Eso es lo que Jesús necesita. Y precisamente porque ya lo tienes, que a continuación él les dice: vaya, entonces no le digan a nadie, pero les voy a decir algo: me van a matar. Hoy ya lo pueden matar y lo van a hacer, pero él ya no tiene nada que temer, porque a él lo van a matar. Pero esa comunidad que cree en él, que tiene una identidad correcta acerca de su identidad, es todo lo que él necesita para que lo que él vino a enseñar continúe. Bueno, y el hecho es que continuó. Ya pasaron 2000 años y aquí estamos creyendo que Jesús es el Cristo, el Salvador. Entonces vea, funcionó. Lo que Jesús quería funcionó, porque él se agarró de los elementos culturales y construyó lo que culturalmente en esa época era una identidad. Entonces dijo: bueno, con eso me voy satisfecho. Y así fue. Claro, los tiempos pasaron, ¿verdad? Ya pasaron 2000 años y hoy nuestra cultura es diferente, ya es individualista. Pero ¿por qué continúa funcionando? Porque quedó establecido. Hoy nosotros, el mensaje de la Biblia, que es: cree
y serás salvo tú y tu casa. Lo cambiamos para decir, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Ve que hay un gran cambio, ¿verdad? Allá era la comunidad, en ese caso la familia. Cree y se salva tu familia. Pero hoy nosotros decimos no, Salvador y Señor personal. Si tu mujer se va al infierno, que se vaya, pero tú cree en Jesús. Es diferente, ¿no? O sea, la fe en Jesús está siempre, pero el enfoque es distinto. Porque las familias ya no son lo que eran antes. Vea, esto, hermano, es aún más posterior, siglos después de Cristo. Si usted alguna vez ha leído libros de historia, cualquier libro de historia, quizá ya se dio cuenta que lo que el príncipe de una provincia o el rey de una monarquía creía, eso creía toda la gente. Y por eso es que los misioneros, estoy hablando de los primeros misioneros, año 300, 400, 500, 600 de nuestra era, cuando ellos iban a una región, ¿qué hacían? Evangelizar al rey, evangelizar al príncipe. ¿Por qué? Porque si ese fulano creía, todo el reinado, o sea, toda la gente que vivía ahí iba a creer lo mismo que el príncipe, lo mismo que su rey. Para nosotros eso no tiene sentido hoy en nuestra cultura individualista. Porque si usted le dijera, mire, fíjese que el presidente es de tal creencia, usted diría, cosa de él, ¿verdad? Pero yo tengo la mía. Porque esa es nuestra cultura hoy. Pero en esa época no. Si el rey cambiaba, todos cambiaban. Porque eso era la identidad que tenían como nación, como provincia, como reino, dependiendo qué era, ¿verdad? Lo que el área territorial que gobernara. Y lo mismo se aplicaba a la familia. O sea, lo que el patriarca, el hombre de más antigüedad en la familia creyera, eso es lo que todos creían. Por eso es que Dios no se tomaba más trabajo que hablarle a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque eran los jefes de familia y hablándoles a ellos les hablaba a todos. Esa es la manera como en la Biblia las cosas funcionaban. Pero bien, ir contra elementos culturales es bien difícil porque, como le digo, es donde nacimos. Pero yo quiero terminar diciéndole que aún con todo eso hay enseñanzas aquí importantes, y quizá la más importante es la que yo estuve repitiéndole, y es que no basta con que uno tenga una buena opinión de Jesús. Hay que tener la opinión que Cristo quiere que tengamos de Él. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que creamos de Él? Lo que acabo de decir, que Él es el Cristo. O sea, hoy Cristo, que era un título, hoy lo hemos convertido en un nombre. Entonces Jesús quiere que creamos que Él es el Cristo. Y por eso hasta hoy, le dije, lo convertimos en nombre, le llamamos Cristo a Él. Aunque su nombre es Jesús, ¿verdad? Pero Cristo es el título. Pero como para nosotros es tan unido que lo mismo nos da llamarle Jesús que llamarle Cristo. Y ya Pablo en sus cartas, él ya comenzó a escribir el otro nombre, Jesucristo, que obviamente, ¿verdad?, es la unión de Jesús con Cristo. Entonces le hizo un nombre que realmente es la unión de un nombre con un título, Jesucristo. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque de eso que nosotros creemos de Él es que depende el que tengamos una buena relación con Él o no. En el nombre de Jesús es donde está la salvación, la esperanza, el perdón, la fe, la reconciliación, la justificación, la sangre que nos limpia de todo pecado, el Espíritu que nos regenera como nueva criatura y nos sella como pertenencia eterna de Dios. Y por eso es que el creyente se le comenzó a llamar cristiano.
cristiano, porque era tal su fe y su apego y su entrega al Hijo de Dios, que comenzaron a ser llamados cristianos. Eso es lo que necesitamos como camino de salvación, como camino para una auténtica comunión con el único Dios verdadero. Tener la idea correcta acerca de Jesús. Y eso es creer que más que profeta, más que maestro, más que un santo, más que un gran inspirador, es el Cristo. Es aquel que Dios escogió y dijo: he aquí, lo levanto para que todo en el que Él crea sea salvo, y para que el que no crea ya es condenado. Y por eso dijo: piedra de salvación para el que cree en Él, pero piedra de tropiezo para los que no creen. Entonces la definición está entre creer o no creer. Es decir, entre tener una correcta identidad de Jesús o una inadecuada, por muy simpática o bien intencionada que sea. Quiere el Señor que aquellos que tienen otra idea de Jesús este día puedan tener la idea que Jesús quiere que tengamos de Él, que Él es el Salvador. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero, antes de orar, invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Hoy es un buen día para que usted pueda creer en el Hijo de Dios. Si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en Jesús, creer que Él es el Cristo, porque a lo mejor usted siempre ha creído que Él existió, ha creído que Él fue bueno, ha creído que Él es un gran maestro, y todo eso es cierto, pero hay que creer que Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Si quieres andar por ese camino, recibir, abrazar esa verdad y recibir esa vida, se llama Jesús. Hay una persona que hoy quiere recibirla. Puede ponerse en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra, para que podamos orar por usted. ¿Hay algún amigo, amiga que es primera vez que necesita creer en el Señor? Póngase en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra. Le invito a que lo haga rápidamente para que podamos orar por usted. O si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero usted necesita rededicar su vida a Él, igual póngase en pie para que le incluyamos en esta oración. Hoy es el día para que pueda venir. Es el día para que su vida sea transformada, sea cambiada. ¿Hay alguna persona? Hago la última invitación. Si hay alguien que por primera vez necesita venir a Jesús o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. Vamos a orar entonces, y en esta oración, hermanos, digámosle al Señor: tú eres el Cristo, y que nuestra relación con Él sea así, como el Salvador. Y usted que nos ve por televisión, también le invito para que abra su corazón y en esta oración reciba a Jesús. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra que nos revela la vida y la salvación que solo mora en tu Hijo Jesús.
Te pido por aquellos que a través de la televisión o la radio están abriendo sus corazones. Señor, perdónales, regenérales, hazles nuevas criaturas. Y ayúdanos para que como iglesia tengamos la identidad correcta de tu Hijo. Para que así como iglesia podamos ser una colectividad, una comunidad que en verdad te represente, teniendo un conocimiento adecuado de quién es el Hijo de Dios. Ayúdanos, Padre, para vivir cada día amándote, sirviéndote. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.